Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 2 del aula Sistemas de Información Logísticos. El día de hoy pues estaremos realizando la sesión correspondiente al módulo 2, tal cual como lo tenemos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades. Afortunadamente, en esta asignatura no hubo necesidad de realizar ninguna modificación, de no realizar ningún ajuste en la fecha de realización de la sesión sincrónica. Para quienes estén cursando posiblemente otra asignatura conmigo, en esa otra asignatura sí posiblemente haya sido necesario modificar la fecha de realización de la sesión sincrónica. En esta eh, video clase vamos a hablar del ejercicio de implementación de un sistema de información como herramienta tecnológica para resolver o mitigar las problemáticas que se presentan al interior de las organizaciones. Recuerden que cualquier tipo de duda, inquietud que ustedes tengan sobre el desarrollo no solo de estas, sino de las diferentes temáticas que trabajamos en el curso, pues me pueden escribir a mí por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Bien, en primer lugar, pues recordemos que ya se han venido desarrollando dos actividades dentro de lo presupuestado en el curso. Ya se encuentra habilitado el contenido del módulo número 2, el cual ustedes ya pueden consultar y venimos desarrollando desde el inicio de esta semana. La agenda para esta sesión sincrónica es en primer lugar hacer una breve presentación del módulo. Luego de eso voy a hablar de lo que es el análisis estratégico, por qué es importante que las organizaciones implementen sistemas de información que les permitan precisamente pues manejar adecuadamente los datos, la información que se produce dentro de su interior, generar conocimiento y a partir de esas bases tomar decisiones oportunas basándose precisamente en la evidencia para afrontar las diferentes mutaciones que se presentan en ese entorno organizacional. Luego de esto voy a hablar de los niveles de implementación de las tecnologías de información y comunicación, los tipos de difusión dependiendo de cada uno de los procesos y por último voy a hablar sobre el proceso de difusión de innovaciones, que precisamente es esa metodología que les traigo el día de hoy para la implementación de un sistema de información. En primer lugar voy a realizar una breve presentación de este módulo número 2. Este módulo dio inicio el lunes anterior 28 de septiembre. Para este módulo, si no estoy mal, tenemos planeado el desarrollo de tres actividades. En efecto, sí, son tres actividades. La primera de esas actividades se venció el lunes. Tendremos una segunda, perdón, esa primera actividad tendrá vencimiento el próximo 12 de octubre y la evaluación final del curso tendrá cierre el día 26 de octubre. Nuevamente yo acá en esta actividad final les hago la recomendación de realizar de manera oportuna más cerca de la fecha de apertura que la fecha de cierre de la presentación de esta evaluación, porque como ustedes lo saben el curso tendrá cierre el día 26 de octubre a las 8 de la mañana y después de esa fecha no tengo la posibilidad de realizar modificaciones en el aula, ni habilitar actividades, ni habilitar un segundo intento porque se hubiese bloqueado alguna actividad o demás. Después de las 8 de la mañana del día 26 de octubre no hay nada que yo pueda colaborar. No es porque yo no quiera, sino porque no puedo sencillamente. Recuerden la presentación oportuna de las actividades. Quienes no han participado dentro de los espacios o dentro del tiempo que está previamente planeado para el desarrollo y presentación de actividades, pues como muy bien lo sabe y como ya les he contestado a muchos, para poder habilitar una presentación, una entrega faltante, se debe dar cumplimiento a los lineamientos que están establecidos dentro de las reglas para el desarrollo del curso, donde se establece, donde se menciona
que es necesario contar con una excusa médica que avale la totalidad del tiempo en el cual estuvo habilitada la actividad. Bien, bueno, hablando ahora sí sobre las temáticas que debemos trabajar, lo primero que debemos traer a colación es el concepto de análisis estratégico. El análisis estratégico surge como la agrupación de diferentes metodologías que existen para analizar los factores que generan impacto en una organización tanto a nivel interno como a nivel externo. Es decir, es ese ejercicio que se realiza para verificar cuáles son los diferentes factores que tienen incidencia dentro de una organización. ¿Sí? Tenemos en cuenta los factores internos a la empresa, que es resultante obviamente de los procesos de gestión, de todas las actividades que se ejecutan, de todos los procesos interrelacionales, interpersonales, perdón, que se producen por parte de los individuos que componen esa organización, que van a determinar cuáles son las fortalezas que tiene la compañía, que va a determinar qué es eso en lo que la organización se resalta, qué es su fortaleza, que se destaca de cierta manera en esas características y que también va a determinar de cierta forma cuáles son sus debilidades, cuáles son sus puntos flacos, en qué se equivoca, qué elementos necesitaría corregir para ser mucho más fuerte y de cierta manera poder responder a ese mercado competitivo en el cual desarrolla sus actividades esa organización. Y por otro lado, los elementos externos, que precisamente son esos elementos a los cuales debe responder la empresa. Cambios en los gustos de los consumidores, cambios sociales, cambios en el entorno político en el cual se desarrolla la empresa que obviamente tiene impacto significativo en el día a día de la organización, cambios ecológicos, cambios tecnológicos, por ejemplo, en la maquinaria que utiliza la empresa, en las maquinarias que son necesarias para elaborar los productos que ofrece la organización y por lo tanto cualquier tipo de cambio puede repercutir en el entorno competitivo en el cual yo me desarrollo, ¿no? Porque pues posiblemente mi empresa no utilice esa tecnología nueva que sale dentro del mercado, pero resulta que ser que es una tecnología que aplica para los procesos que yo realizo, ¿m? Y que de cierta manera permite desarrollar por ahí los mismos productos que yo hago, pero de una manera mucho más eficiente, a un menor costo. ¿M? Y eso significaría que, por ejemplo, para mis competidores sería una ventaja competitiva adquirir ese tipo de tecnología nueva, ¿no? Por lo tanto, cualquier tipo de mutación en estos factores externos tiene repercusión directa en el día a día, en el desarrollo cotidiano, en el desarrollo normal de actividades por parte de una organización. Las metodologías descritas a continuación no son las únicas que existen, pero sí son las que han tenido una mayor repercusión a lo largo de la historia de administración de empresas, es decir, han sido metodologías que comúnmente se han utilizado y han sido bases de diferentes teorías administrativas a partir de desarrollar precisamente un análisis minucioso y específico de cada uno de esos elementos que tiene un impacto significativo en el desarrollo de estrategias de mejoramiento continuo y el desarrollo de estrategias que van a permitir dar alcance a una ventaja competitiva. Factores internos. Los factores internos de una organización pueden identificarse tanto debilidades como fortalezas. De o a partir de estas competencias que se identifican dentro de la organización podrán entonces valerse y elaborarse estrategias que permitan dar respuesta a cambios que se presentan dentro del entorno. Por ejemplo, si mi fortaleza es desarrollar procesos de gestión de manera óptima, con una optimización de los recursos y a un bajo costo, pues yo tengo que orientar esas estrategias que desarrolle mi empresa a ese nicho particular del mercado. Si esa es mi fortaleza como organización, no tendría sentido que yo no me esté orientando hacia un consumidor a bajo costo, porque básicamente es hacia ese punto que mi organización se encuentra preparada y hacia donde yo puedo apuntar efectivamente dentro del mercado, ¿no? Acá es muy importante que a partir de identificar puntualmente eso que nosotros somos buenos, pues de cierta manera también se desarrollen esas estrategias dentro del mercado, ¿sí? Que yo apunte a ese mismo elemento, que si yo soy bueno realizando productos a bajo costo, pues yo me oriento en los consumidores que buscan ese tipo de productos a bajo costo. De nada tendría sentido que yo le ofrezca a otro nicho de mercado totalmente distinto los productos que yo elaboro muy bien. O en dado sentido o en tal
motivo que yo, por querer captar un mercado específico particular, yo llegue a mutar y a cambiar mis procesos internos de gestión y elimine o cambie esos procesos en los cuales yo soy fuerte y por ahí trate de incurrir en procesos que por ahí no conozco y que no sé a ciencia cierta cuáles son los resultados posibles que yo llegue a alcanzar. Y por otro lado vamos a encontrar también las debilidades. Las debilidades me van a permitir a mí identificar puntualmente qué debemos corregir. Si yo tengo una incidencia directa en el mercado puntual al que estoy atendiendo con esas debilidades, pues debo implementar rápidamente acciones correctivas, acciones de mejoramiento, acciones preventivas que me permitan a mí pues cambiar esas debilidades y mejorar los resultados que se están alcanzando por parte de la empresa. Los factores externos. Ahora, existirán, como se los menciono, otros elementos asociados al entorno externo dentro del cual se desarrolla la empresa y que a partir de sus cambios pues puede representar un impacto significativo en los resultados, en los números, en el alcance que puede llegar a tener una organización. Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios o mutaciones se pueden presentar comúnmente dentro del mercado que tiene impacto significativo en las empresas? Los cambios, por ejemplo, ecológicos. Existen de pronto nuevas normatividades, afectación al medio ambiente, que de cierta manera pueden llegar a detener o bloquear la producción de una organización en un periodo de tiempo específico. Pueden presentarse también cambios económicos. La caída o el alza del dólar. Esto puede llegar a representar perfectamente la quiebra de una organización. ¿Sí? Si una organización se dedica a importar productos e importa sus productos con moneda dólar, eso significará que importar ese tipo de producto ahora le va a costar mucho más y si eso lo traduce directamente a los consumidores, pues posiblemente no habrá el mismo número de consumidores que quiera o que compre esos productos, ¿no? Por lo tanto, eso se verá reflejado directamente en la utilidad y en la viabilidad también del negocio. Existen entonces, para dar respuesta a estos cambios que se presentan en el entorno, como lo pueden ser sociales, ecológicos, económicos, la necesidad de contar con sistemas de información que permitan, en primer lugar, pues entender de manera rápida y eficiente cuáles han sido esas modificaciones que se han presentado dentro del mercado, pero a partir de identificar cuáles esas mutaciones, esos cambios que se presentan, pues poder tomar la decisión oportuna de los cambios, las modificaciones que se deben desarrollar o ejecutar dentro de la empresa para poder dar respuesta entonces a esos cambios que se han desarrollado y que pues por ende pues requieren de una respuesta oportuna por parte de la empresa. Aquellas organizaciones que no responden de manera oportuna a esos cambios, a esas mutaciones, a esas modificaciones que se presentan dentro del mercado, pues sencillamente son organizaciones que están llamadas a desaparecer, que no van a poder responder precisamente a esas necesidades, a esos retos nuevos que les presenta el mercado y de cierta manera pues no podrán implementar acciones que les permitan continuar vendiendo sus productos dentro de ese nuevo mercado con altos niveles de competitividad. En cambio, las organizaciones que den respuesta oportuna a esas mutaciones, a estas modificaciones que se van a presentar y que se presentan constantemente dentro de los mercados, pues podrán entonces implementar previamente con un diseño adecuado, un análisis de información adecuada a partir de esas fortalezas con las cuales cuenta la organización y a partir de esas nuevas oportunidades que se presentan dentro del mercado, pues implementar ese diseño de estrategias adecuadas, optimizadas, estructuradas y debidamente de, definidas para poder responder a esos cambios que presenta ese mercado altamente competitivo de cara a mitigar posibles amenazas que se presenten, ¿sí? A las cuales pues yo no cuente con fortalezas que me permita responder oportunamente a esos cambios, pero de cierta manera tratando de eliminar el impacto negativo que pueda llegar a tener la organización
Y en otros distintos escenarios, pues diseñando estrategias que permitan aprovechar oportunidades nuevas que se presentan dentro del mercado y que pueden representar para la organización una nueva unidad de negocio o una duplicidad, un aumento significativo en el número de utilidades que tenga la empresa en particular. Bien, um, para esto las organizaciones deciden implementar diferentes tecnologías de información, como lo pueden ser en este caso los sistemas de información. Swanson plantea que existen tres niveles en los cuales se puede realizar la implementación de tecnologías de información y comunicación y pues por ende cada una de ellas tendrá un impacto mucho más determinante en el resultado final que percibe el cliente. Existe para Swanson un núcleo administrativo, un núcleo de sistemas de información y un núcleo técnico. Todos estos o dentro de cada uno de ellos se puede realizar la implementación de eh, diversos sistemas de información o tecnologías de comunicación y comunicación que precisamente pues permiten manejar de manera mucho más adecuada y oportuna la información que se produce al interior de la empresa y a partir de manejar adecuadamente esa información resultante de mi organización, pues poder también tomar decisiones oportunas en los momentos en que así lo requiere la empresa. Para Swanson, entonces, esos tres niveles representan también diferentes tipos de implementación de innovaciones de acuerdo al proceso. Vamos a encontrar un primer nivel, recordemos que ese nivel se expresa como innovaciones en procesos registradas al núcleo funcional de las tecnologías de información y comunicación. Y habrá dos tipos de procesos, la innovación en proceso administrativo basado en TIC y la innovación tecnológica en procesos. Dentro de la innovación en proceso administrativo podemos encontrar la departamentalización, el establecimiento de tecnologías de información para cada uno de los departamentos de la compañía. Dentro del tipo B, que es la innovación tecnológica en procesos, podremos encontrar sistemas de desarrollo de software, administración de los datos resultantes de cada proceso, la creación de prototipos de aplicaciones y herramientas que básicamente permitan medir los resultados de cada uno de los procesos de gestión. En un segundo nivel vamos a encontrar las innovaciones basadas en tecnologías de información y comunicación en el proceso administrativo de la compañía. Aquí entonces encontraremos lo que es el manejo de datos internos, los sistemas expertos y también los sistemas de compatibilidad, donde básicamente integran información administrativa de toda la organización para centralizar precisamente datos que pueden llegar a ser transversales para toda la empresa. Por último encontramos el tercer nivel, que son las innovaciones basadas en tecnologías de información y comunicación orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. Un primer tipo, que son las innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo, es decir, en esos procesos misionales, en esos procesos que transforman las actividades, las materias primas en productos finales que percibe el cliente. Y para ello son importantes sistemas de relacionamiento con los clientes como lo puede ser el ERP y el MRP, que básicamente van a permitir que se relacione de manera adecuada con los clientes de la organización a partir de la satisfacción de sus necesidades. Encontramos un segundo tipo que son las innovaciones inmersas en los productos o los servicios de la organización. Puntualmente es lo que se le ofrece al cliente, software de la venta, reservas en línea para las aerolíneas, por ejemplo, ya es un elemento puntualmente asociado al servicio o al producto que se vende. Y un tercer tipo que son las innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o clientes, entre los cuales, por ejemplo, podemos encontrar el CRM, el que es el Customer Relationship Management, donde básicamente vamos a tratar de establecer manera adecuada de dar seguimiento a nuestros clientes para elaborar estrategias que obviamente permitan captar un mayor número de clientes y alcanzar una mejor posición competitiva de mi empresa dentro del mercado.
por último, voy a mencionar los aspectos relevantes de lo que es el proceso de difusión de innovaciones. Este proceso de difusión de innovaciones es un ejercicio que realizan las empresas con el objetivo precisamente de implementar em, tecnologías de información y comunicación o puntualmente implementar sistemas de información. En este caso nos basamos en el autor Rafael Ochoa en 2015, docente de la Universidad Nacional de Colombia, em, quien describe un proceso de difusión de innovaciones básicamente elaborado o estructurado en tres etapas principales. Una primera etapa de iniciación, una segunda etapa de implementación y finalmente una etapa de uso. Dentro de cada una de estas etapas se desarrollan unas fases importantes en las cuales pues obviamente también se van a ejecutar una serie de actividades en pro de que precisamente esa herramienta tecnológica, esa herramienta que se implemente dentro de la empresa, pues tenga un impacto significativo, tenga un impacto importante en los resultados que quiere alcanzar la organización. En primer lugar, encontramos entonces la etapa de iniciación, dentro de las cuales vamos a encontrar una fase de establecimiento de la agenda. En esta fase de establecimiento de la agenda, básicamente lo que se busca es identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades actuales que tiene la compañía, qué problemáticas se están presentando, qué dificultades, qué requerimientos tiene la organización que puedan ser solucionados con este tipo de herramientas. Obviamente es importante que se enlisten todas estas problemáticas que se están presentando y se realice o se trate de realizar una jerarquización de estas situaciones problemáticas. ¿Para qué? Para tratar de identificar cuál de esas problemáticas tiene una incidencia o un impacto mucho más significativo en los resultados finales que percibe el cliente. Bien. Importante dentro de este ejercicio que se convoque o que se integre a diferentes niveles de la organización. Es sumamente importante que en este momento o en ese instante, en ese ejercicio, se llamen a diferentes niveles de organización para que cada uno de ellos dé su punto de vista, ¿no? Posiblemente y en muchas ocasiones las empresas pasen por alto algunas situaciones problemáticas que se están presentando simplemente por desconocimiento o porque no integran precisamente a actores que trabajan a lo largo de la empresa y que su trabajo cotidiano les permite identificar este tipo de situaciones que no son deseadas dentro de la organización. Encontramos posteriormente la fase de compatibilización. En esta fase de compatibilización, básicamente se busca una herramienta tecnológica que dé respuesta a esas necesidades dentro del mercado. Básicamente, pues buscamos es precisamente en ese entorno eh, de oferta, de ese entorno tecnológico en el mercado, buscamos una oferta de software que dé respuesta a las necesidades que tiene la organización y realizamos entonces un cruce entre esas innovaciones disponibles dentro del mercado y las problemáticas que previamente han sido identificadas, tratando de identificar cuáles de esas ofertas pues permiten dar respuesta de mejor forma a los requerimientos que nosotros hemos clasificado y hemos jerarquizado en el ejercicio anterior. ¿Para qué? Posteriormente a este cruce nosotros podremos definir tal vez, no sé, 3, 4, 5 posibilidades de herramientas tecnológicas que se pueden implementar dentro de la empresa. Y allí será necesario entonces realizar un análisis minucioso de cuál de esas es la mejor alternativa para la organización. Pero no solamente a partir del resultado, a partir del nombre que tenga esa herramienta tecnológica, será necesario validar cuál de esas herramientas tecnológicas da respuesta a la mayor cantidad de situaciones no deseadas dentro de la organización. Tal vez cuál de esas herramientas tecnológicas se acopla de manera mucho más eficiente a la ejecución de actividades dentro de mi empresa, tal vez cuál de esas herramientas tecnológicas permitiría optimizar mucho más los procesos de gestión de mi organización. Y también cuál de esas herramientas tecnológicas se ajusta al presupuesto que tiene la organización para la implementación de este tipo de ejercicios, ¿no?
Allí es cuando entramos en la etapa de adopción. Será necesario que se realice un proceso de negociación interna desde diferentes áreas de trabajo para tomar la decisión por una herramienta en particular. En esta toma de decisiones también es necesario que se integren diferentes áreas de la compañía, áreas financieras, el equipo encargado de ejecutar este proceso, áreas tecnológicas, para precisamente tomar una decisión que básicamente sea la más oportuna para la empresa. Luego vamos a entrar en la segunda fase, que es la fase de implementación, donde vamos a contar igualmente dos etapas. Una primera etapa que se denomina adaptación. En esta etapa de adaptación, básicamente lo que se busca es realizar todas las modificaciones procedimentales y organizacionales necesarias para que la herramienta se pueda implementar dentro de la empresa. Se necesitará cambiar procedimientos internos de gestión, aumentar, quitar, cambiar el orden, eliminar actividades en pro de facilitar ese ejercicio de articulación entre el proceso y la nueva herramienta tecnológica. Y también será necesario realizar modificaciones organizacionales, por ejemplo, cambiar áreas de trabajo, reubicar personal interno que ya no requiere realizar sus actividades debido precisamente a la utilización de esta nueva herramienta. Luego tendremos la fase de aceptación. Siempre cuando una herramienta tecnológica es implementada dentro de una compañía, se tiende a identificar a este nuevo elemento como algo que va a dificultar mi trabajo, algo que va a entorpecer mis actividades, algo que va a aumentar mi trabajo o algo que va a reemplazarme dentro de mi trabajo, ¿no? Es muy importante que desde los ejercicios de capacitación se motive al trabajador a dar uso de la herramienta, que él identifique que esa nueva herramienta es algo que va a permitir optimizar sus resultados, le va a permitir desarrollar de mejor forma su trabajo, le va a permitir mejorar sus resultados y por ende los de la organización, y en definitiva pues va a permitir que la empresa continúe operando y él pueda continuar con su trabajo. Y por último vamos a encontrar la etapa de uso, que contiene dos fases principales. Una de rutinización, donde se incluye la herramienta tecnológica en las actividades cotidianas, es decir, que esta nueva innovación, este nuevo software hace parte del día a día del trabajo, porque se integra a plenitud dentro del desarrollo cotidiano de actividades. Y por último encontramos la apropiación, que es la inclusión completa y definitiva de la tecnología en términos de medición de productividad y eficiencia que alcance o que pueda llegar a alcanzar la organización. Bien, mis estimados estudiosos, esta es la temática a desarrollar y a trabajar en esta sesión sincrónica. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo los pueda orientar, pues pueden escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma, y yo con gusto pues estaré atento a resolver o apoyarlos en las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.